Hola gente curiosa, en esta ocasión te traemos un video que de seguro necesitarás ver más de una vez debido a lo sorprendente que puede resultar. Estoy hablando de las ilusiones ópticas, así que vamos a ponernos cómodos porque esto es curiosidad y lo descubrirás ahora mismo. Una ilusión óptica es una imagen que engaña al sistema visual desde el ojo al cerebro y lo lleva a percibir la realidad de forma distorsionada. Las ilusiones ópticas pueden suceder de manera natural o ser creadas por efectos visuales específicos. ¿Quién lleva los tacones? A primera vista, esta foto parece representar a un hombre inclinado y abrazando a una mujer que está sentada en una silla en su oficina. En mayo de 2018, un usuario de Twitter llamado CJ Fentroy posteó una imagen en la que se veía a dos compañeros de trabajo riéndose abrazados. También parece que el chico de la foto lleva puesta una camisa azul claro, vaqueros ajustados blancos y tacones negros, mientras que la mujer lleva una camisa de cuadros en tonos magenta. Es una foto bastante graciosa, pero a este tipo de ilusión óptica se le conoce como ilusión cognitiva de distorsión. Si vuelves a mirar la foto, comenzarás a cuestionarte qué piernas estás viendo realmente. Tras una inspección más de cerca, es difícil saber si el chico de la foto está inclinado, con su cabeza colocada sobre la de la chica, o si la mujer está inclinada con la cabeza apoyada en el hombro izquierdo del chico. Pero si te fijas bien, todo apunta a que la mujer de la foto es la que lleva los tacones mientras el hombre está sentado. Observa la siguiente imagen. Aunque es posible que veas un montón de círculos girando en forma de remolino, esta imagen está completamente inmóvil. Curiosamente, cuando miras fijamente una parte de la foto sin mover o parpadear tus ojos, esa parte deja de girar, mientras los círculos en tu visión periférica continúan moviéndose. Los colores y las sombras pueden dar la impresión de que los círculos de la siguiente imagen se mueven, ya que los patrones de colores imitan el tipo de información que recibe nuestro cerebro cuando observa un objeto en movimiento. Tonos de ilusión gris. En 1995, un profesor de ciencias de la visión del MIT, Edward Adelson, demostró con su ilusión de sombras checker que el cerebro humano se engaña fácilmente cuando se le pide que determine el verdadero color de cualquier cosa en la sombra. Su experimento sugiere que el cerebro humano tiene dificultades para percibir ligeros cambios en el tono del mismo color, como el gris en el ejemplo. Por lo tanto, el cerebro se ve obligado a adivinar e interpretar el color que creemos que vemos o queremos ver. La mejor manera de hacerlo es a través del contexto, comparando el color en cuestión con otros colores circundantes. Obviamente, es fácil engañar a nuestro cerebro con la configuración correcta. El siguiente cuadro tiene 12 puntos negros, pero por más que lo intentes decenas de veces no podrás verlos todos al mismo tiempo. Publicada por primera vez en el año 2000 en la revista académica Perception, esta ilusión se volvió viral cuando un profesor la compartió en Facebook. Si bien deberías poder ver cualquier punto que mires directamente, los puntos en su visión periférica parecen aparecer y desaparecer. ¿Por qué? Bueno, en términos simples, nuestra visión periférica es mala. Castillo Dunstanburgh. El truco consiste en mirar fijamente el punto central de la imagen de falso color del castillo de Dunstanburgh durante 30 segundos. A continuación aparecerá la misma imagen de blanco y negro, pero tu cerebro te hará creer que la estás viendo a color. No será hasta que desvíes la vista del punto que te des cuenta de que en realidad estaba en blanco y negro. Este es un efecto de colores interesante, que es provocado por la fatiga de la retina.
Cuando nos exponemos a una gran cantidad de luz de un determinado color, los conos que perciben esta luz se fatigan y dejan de responder por unos segundos, lo que provoca, por ejemplo, que podamos ver en color la imagen que está en blanco y negro. Ilusiones ópticas fisiológicas. Un ejemplo de este tipo de ilusión óptica son las llamadas postimágenes. Estas son las imágenes que se quedan impresas en nuestra vista después de observar un objeto muy luminoso o el estímulo adaptativo ante patrones cambiantes muy contrastados, o en definitiva, como consecuencia de un exceso de estímulo visual, brillo, movimiento, color, parpadeo, etc. Esto se explica porque los estímulos tienen caminos neuronales individuales para las primeras fases del proceso visual, y estimular repetidamente algunos de estos caminos provoca una confusión en el mecanismo visual. ¿Podrías indicar el sentido de giro de la mujer, si es a la derecha o es a la izquierda? En realidad, al carecer de referencias, pueden ser interpretados de los dos sentidos. Si consideramos que es la pierna derecha la que está levantada, la figura girará hacia la derecha. En cambio, si interpretamos que es la izquierda la que está levantada, girará en ese sentido. En muchas ocasiones podemos toparnos con ilusiones ópticas en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de ello son las siguientes imágenes. En esta fotografía parece que la bebida chocolatada estaba enfadada. A simple vista parecen nuggets de pollo, pero no lo son. Aquí vemos a una chica posando con sus rodillas sobre su pecho. Lo que puede parecer un centauro realmente no lo es. Esta es increíble, ¿logras entenderla? ¿Por qué nuestro cerebro cae en estas trampas? Nuestro cerebro únicamente es capaz de concentrarse en un objeto, por lo que, cuando se presentan dos formas diferentes en una única imagen, se produce confusión y el cerebro entra en desorden. De manera que este lleva a ver otra visión de lo visto, produciéndose las ilusiones ópticas. Nuestra percepción de tonos y colores cambia según su contexto visual. Nuestro cerebro no deja de sorprendernos y sin duda este fenómeno es toda una locura. Hasta aquí nuestro video, gente curiosa. Recuerda dejar tu like, compartir y comentar. Y si aún no eres parte de nuestra curiosa comunidad, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna curiosidad futura. Nos vemos en la próxima.